Buenos días a todos los que se encuentran aquí presentes. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy el doctor Einstein González y estaré con ustedes discutiendo este examen 2012 para el que no, al que ha entrado nuevo y no conoce la dinámica. Ya se ha explicado varias veces que luego de que se tome el simulacro y lo corrijan, pues empezamos a discutirlo pregunta por pregunta. Aquí se acepta cualquier tipo de comentario, opinión, dudas, preguntas, todo lo que ustedes necesiten saber o discutir, pues estamos abiertos para eso. Lo que estamos haciendo es que, tomando en cuenta que no existe referencia bibliográfica de estos exámenes hasta cierto año, que es el año 2015, pero lo que hacemos en varias preguntas que encontramos en el examen, pues es deliberar cuál sería la respuesta correcta, porque no es raro encontrar preguntas y respuestas u opciones que son media extrañas y uno trata de meterse en la cabeza de quien hizo la pregunta para ver cuál sería la respuesta correcta. Además de que cada vez que sea pertinente, pues explicar o enseñar cualquier estrategia que, por ejemplo, yo he utilizado o que ustedes sugieran, pues también eso lo podemos hablar aquí. Bien, entonces siéntanse en total libertad de discutir porque esto es lo que tenemos que hacer. O sea, nosotros tenemos que discutir para entender cómo nos puede ir mejor en el examen. Bien, si usted piensa que una pregunta o respuesta de la que se ha dicho es o no es esa la respuesta correcta, pues se lo puede decir, yo leo el mensaje y pues discutimos. Si al final usted tiene razón, pues se le da la razón y aprendemos todavía más. Así que nada, eh, vamos a iniciar eh, con la primera pregunta. Yo digo la pregunta, luego de que menciona la pregunta, ustedes ponen la opción que ustedes creen correcta. Bien, que empezando con la primera pregunta que dice, la longitud del intestino grueso es de... Estas son preguntas que uno no tiene que detenerse a pensar. Sabemos que la longitud es de 150 centímetros o de 1.5 metros. Por tanto, de 120 a 160 es la respuesta que más se acerca a esto. Bien, seguimos con una pregunta que suele repetirse mucho en exámenes, que es el anión más abundante en el medio extracelular es. Perfecto, tenemos que cloro porque estamos hablando de anión más abundante. Y si yo hablara del cation más abundante del medio extracelular, ¿cuál sería la respuesta? Sería el sodio. Y si yo hablo del cation más abundante del espacio intracelular, ¿cuál sería? El del intracelular, pues es el del potasio. Bien, entonces esas son preguntitas que si uno la lee rápido, pues posiblemente lo lea, coloque la respuesta mal por no detenerse. Bien, entonces esos puntos fáciles, por más fácil que parezca la pregunta, esas son las que usted tiene que asegurar de más. Usted lo leyó, lo puso rápido, revise por lo menos 2 o 3 veces, porque se lee rápido esa pregunta, por si acaso usted leyó mal lo de cation o anión. Entonces seguimos. Una droga que disminuye o anule la acción de otra droga o sustancia en plasma es. Claro que sí, algo que tenga afinidad pero no tenga eficacia es lo que se le denomina un antagonista. Bien, entonces agonista, pues todo lo contrario, tiene afinidad y también tiene eficacia. Y sinergia, pues ya ustedes saben los tipos de sinergismo, lo más común, el de potenciación y el de suma, pues que habla de que la unión de dos fármacos pues aumenta la respuesta. ¿Ven? Entonces seguimos. El cuadro clínico de la fiebre hemorrágica por dengue se caracteriza por... Entonces, generalmente, estas preguntas de fiebre en los primeros años son sencillitas, pero luego cuando vayamos avanzando con preguntas mucho más complejas, un párrafo de pregunta, pues hay palabras muy clave que uno tiene que tomar en cuenta y palabras también que yo les denomino palabras jerárquicas, que una está por encima de la otra, que tiene más poder y por tanto esa es la opción que uno debe tomar. Todos dicen que es fiebre, hemorragia y trombocitopenia, pues te está hablando de fiebre hemorrágica, por tanto la única que tiene sentido es la B. Seguimos el fragmento del electrocardiograma que representa toda la actividad eléctrica de los ventrículos. Es.
tenemos el complejo, toda la actividad eléctrica. Ustedes dicen A, otros dicen C. Pues la respuesta es el intervalo QT. Recuerden, cuando hablamos de actividad eléctrica, es tanto despolarización como la repolarización. Por tanto, el complejo QRS solamente demuestra la despolarización de los ventrículos. ¿Bien? Entonces, el intervalo que va desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T, pues ahí estamos hablando de que eso es lo que representa toda la actividad eléctrica. ¿Bien? Recuerden que la onda T representa la repolarización ventricular. ¿Se entendió esa parte? Entonces seguimos. En la solución oral de la OMS, suero oral, el cloruro de sodio se encuentra en concentración de... Estas son preguntitas. Esas son preguntitas que uno simplemente tiene que embotellárselas. Bien, porque no es verdad, ustedes buscan en lo que están en sus UNAPs, ustedes buscan esos sueros de rehidratación oral y va a decir que hay 3.5 gramos de cloruro de sodio. Pero eso no es algo que a nosotros nos vaya a servir de nada. Por tanto, uno lo que hace es embotellarse la pregunta. Bien, entonces seguimos. La predisposición al desarrollo de edema aumenta cuando hay... Entonces ya sabemos que el edema generalmente ocurre por un aumento de la presión hidrostática capilar o una disminución de la presión oncótica del capilar. Entonces, en este caso, si hay edema, pues tenemos vasoconstricción arteriolar, bien podría aumentar la presión hidrostática, aumento de la presión venosa, aumento de las proteínas plasmáticas o deshidratación. ¿Ustedes dicen cuál? Pues aumento de la presión venosa, ¿bien? Porque recuerden que ya el edema se desarrolla a nivel capilar y si yo estoy aumentando la presión venosa, aumento la resistencia y por tanto voy a predisponer al edema. Entonces seguimos. ¿Cuál de estas enfermedades se puede transmitir mediante transfusión sanguínea? Pues la enfermedad que nosotros sepamos que es una enfermedad de la sangre. Entonces, la cisticercosis hace daño en la sangre, no, hace daño en el cerebro, en el músculo. La malaria hace daño en la sangre, pues claramente afecta a los eritrocitos, pues ya sabemos que esa debe ser la respuesta correcta, ¿bien? Seguimos. La prueba clínica más fidedigna e importante para determinar si hay flujo sanguíneo en una extremidad es... ¿Cuál sería la más fidedigna? Pues claro está, si no hay pulso periférico, pues no está pasando sangre hacia la extremidad. Por tanto, la presencia de pulso es lo más fidedigno. Bien, el llenado capilar puede o no existir, pero estamos hablando de la extremidad, no estamos hablando de un dedo. No sé si me entienden. Entonces, por esa razón, la presencia de pulso es lo más importante. Entonces, seguimos. ¿Cuál es la aseguradora de seguros con más subsidiados y contributivos? Ya eso no es algo que quepa en esta discusión, porque ya esas preguntas no se hacen y son eh, preguntas muy sencillas. Seguimos. La insulina incrementa el ingreso de glucosa en... De que free promo. Esa gente que parece que en esos tiempos estaban haciendo programas de eso, de Senasa. Entonces, seguimos con que aquí dice la D. Y la D dice músculo esquelético. Eso es totalmente correcto. Uno, si lo lee demasiado rápido, puede confundirse y decir, bueno, la insulina pues actúa en todos los lugares. Y eso es correcto, porque la insulina, una de las principales hormonas anabólicas y eso, pero recuerden que solamente estimula al tejido adiposo y al músculo estriado a que ingrese glucosa en la célula. Por tanto, la respuesta es la del músculo esquelético. Seguimos. En la sangre humana normal, tenemos el eosinófilo, constituye el tipo más común de leucocitos, eso no es correcto. El hierro se encuentra principalmente en la hemoglobina, eso es correcto. Existen más leucocitos que eritrocitos y existen más plaquetas que eritrocitos. Entonces, repito, aunque usted encuentre la respuesta correcta, usted tiene que leer todas las opciones.
Y luego de que usted lee la opción que usted sabe que es correcta, volvemos a leer la pregunta. Entonces, si yo digo el hierro se encuentra principalmente en la hemoglobina, eso es correcto, y vuelvo y leo la pregunta, en la sangre humana normal no hay ningún gancho, reconfirmo que la respuesta es la B. Entonces, alguien hizo una pregunta que, a ver. Catherine, eh, la insulina. Estamos hablando de ingreso de glucosa. Recuerda que la glucosa, las células del tejido adiposo y el músculo estriado son los únicos lugares en donde la insulina estimula la producción de los GLUT4. Entonces, esos GLUT4 se agregan a la membrana y esto aumenta la entrada de glucosa en la célula. Entonces, no estamos hablando de la actividad que tiene la insulina a nivel de todas las células del cuerpo. Solo estamos hablando del ingreso de glucosa. Entonces, seguimos. El grupo de enfermedades que causa la mayor cantidad de muertes a nivel mundial es, decimos B, las enfermedades no contagiosas crónicas. Obviamente, sí, ustedes saben que todo el mundo tiene problemas cardiovasculares y eso es una enfermedad que no se contagia y que es crónica. Entonces, esa es la causa principal de muerte en el mundo, las enfermedades cardiovasculares, por tanto, no hay mucha ciencia que hacer aquí. Entonces, seguimos. Las sustancias más utilizadas como combustible por el organismo humano son, otra preguntita, facilita, que no hay que hacer mucha ciencia, sabemos que la principal fuente de energía son los carbohidratos. Entonces, la bilis, y obviamente, luego de los carbohidratos están las grasas, luego de las grasas están las proteínas. Entonces, la bilis es indispensable en nuestro organismo porque se necesita para. ¿Qué dicen ustedes? Dicen ustedes, dicen la B, digestión de lípidos, transporte de lípidos, obviamente la digestión de los lípidos. Recuerden que para que los lípidos puedan ser absorbidos deben ser emulsificados. Dígase, hacer algo que no se diluya en el agua pueda diluirse en agua. Esa es la definición de emulsificar. Entonces, eso es lo que hace la bilis, pues, para permitir la entrada en esas micelas de esas enzimas para digerir las grasas. Continuamos, la cetosis y cetoacidosis se puede presentar cuando hay una. La gente dice A, la gente dice A, la gente dice A. Entonces, tenemos hipoglicemia prolongada. Vamos a ver. La otra, si usted está seguro de que esa es la respuesta, veamos las demás opciones. Ingesta rica en glucagón no puede ser porque mucho glucagón aumenta la glucosa. Y si yo tengo glucosa para utilizarla, no voy a utilizar las grasas para crear cuerpos cetónicos. Aumento de la síntesis de triglicéridos, pues los triglicéridos aumentan porque tengo mucha glucosa, por tanto no lo voy a utilizar para crear los cuerpos cetónicos. Y la esteatosis pues, es lo mismo. Entonces, todo eso habla de lo contrario a la respuesta a que es hipoglicemia prolongada. Entonces, en la hipoglicemia prolongada, ya yo no tengo reserva de glucógeno, por tanto voy a utilizar las grasas. Y si utilizo las grasas, los productos finales eh, de la lipólisis son los cuerpos cetónicos. Entonces, seguimos. La mayoría de los músculos, huesos y cartílagos se originan embriológicamente desde. Ya sabemos que el tejido conectivo proviene del mesodermo, no hay mucho que discutir aquí. Entonces, los. Perdón, que creo que dije algo como que si pareciera obvio y no es obvio. Entonces, nosotros tenemos en el disco germinativo trilaminar, pues tres capas, que es el ectodermo, de ahí salen, vamos a ver, ¿qué ustedes saben? ¿Qué sale de ahí, del ectodermo? Digan ahí cosas que puedan derivar del ectodermo. La piel, cosas de la superficie, piel, el cristalino, córnea, uñas, todo eso, ¿verdad? Entonces, si hablamos del endodermo, ¿qué cosas salen del endodermo? Vamos a ver. Vamos a hacer un minijuego aquí de 2 minutos. No, las glándulas endocrinas no todas derivan del endodermo. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos la adenohipófisis que deriva del ectodermo. Por tanto, no podemos decir así en general que las glándulas endocrinas derivan de ahí. El sistema digestivo, muy bien. El sistema respiratorio, muy bien. Esas cosas salen del endodermo.
Y del mesodermo, pues todo lo que tenga que ver con tejido conectivo. Dígase, no podemos decir sistema urinario porque recordar que el sistema urinario pues deriva del mesodermo principalmente. Entonces, del mesodermo, pues todo lo que sea tejido conectivo, ya dígase músculo, perdón, músculo no, tendones, ligamentos, todo eso, además del sistema muscular, sistema óseo, el cartilaginoso y el sistema urinario, pues todo eso derivan principalmente del mesodermo. Y de la cresta neural, pues ya ustedes saben, el sistema nervioso periférico, pues deriva de ahí. Generalmente, todas las cosas, entre otras cosas, pues derivan de las células de la cresta neural. Seguimos. Los músculos de la laringe están inervados por el nervio. Uno diría el glosofaringio, porque no sé, yo pondría glosofaringio si no lo supiera, pero no, la respuesta es el nervio vago. Bien, el glosofaringio inerva la faringe, así mismo, tiene sentido que el glosofaringio inerve la faringe. Y la laringe pues está inervado por el nervio vago. Entonces, el hallazgo de una masa mediastínica vinculada a hematología nos hace pensar en la posibilidad de, si hablamos de mediastino, bien, si hablamos de mediastino, uno divide el mediastino en superior e inferior y el superior en anterior, medio y posterior, perdón, el inferior en anterior, medio y posterior. Cuando hablamos del supero anterior o el antero superior, pues la mnemotecnia de las 4T, que es el timoma, cosas de la tiroides, el terrible linfoma, pues esas son cosas que suceden en el mediastino anterior superior. Entonces, la respuesta correcta es timoma asociado a eritroblastopenia. Pero lo importante es que es el timoma, ¿bien? Entonces, seguimos. No hay pregunta con eso. Si tienen pregunta, recuerden hacerla. Claramente, no puede ser cáncer de células pequeñas, porque eso sería en pulmón. No puede ser una metástasis gástrica, porque no sería mediastino anterior, sería... ¿Dónde sería? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe ahí? ¿Quién me dice un signo? No, no hablo de mediastino. ¿Quién me dice el signo que puede aparecer resultado? ¡Ey, ey, duro, Cristian Domínguez! El ganglio de Virchow. Bien, el supraclavicular izquierdo. Entonces, eso sería una metástasis gástrica. Que, repito, lo que estamos haciendo ahora mismo es ejercitar la mente con las cosas que son necesarias para ejercitar. Yo sé que la pregunta parece como que, salí de la pregunta, pero si usted ve conceptos o términos en esas otras opciones, si usted no maneja el concepto de esas palabras que se encuentran en esas demás opciones, siendo importantes las mismas, pues deténgase y diga por qué no puede ser las otras. Bien, espero que se haya entendido lo que acabo de decir. Entonces, un niño de 2 años que presenta amigdalitis membranosa, rash cutáneo, adenomegalia y esplenomegalia sugiere el diagnóstico de... Entonces tenemos aquí, todo el mundo dice mononucleosis infecciosa. ¿Qué virus causa la mononucleosis infecciosa? El virus de Epstein-Barr, muy bien. ¿Y quién? Porque ya que sabemos que el virus Epstein-Barr causa mononucleosis infecciosa, causando toda la sintomatología que vemos en la pregunta, el virus Epstein-Barr, ¿qué tipo de virus es? Lo caché ahí. Muy bien, Joel Fermín, muy bien. Es el virus herpes, ¿bien? Y los virus herpes, muy más allá. ¿Qué tipo de virus es? Atendiendo, hey, pues Joel está en eso. Exacto. Entonces, es importante mencionar eso porque los virus ADN no son muchos. Y entre esos virus ADN, los virus herpes son uno de esos tipos. Bien, entonces, por otro lado, nosotros tenemos la escarlatina. ¿Cuál es el agente causal de la escarlatina?
Streptococcus piógenes y la sintomatología es totalmente diferente. Difteria, ¿cuál es el agente causal? La Corynebacterium, le dije la, Corynebacterium diphtheriae, obviamente, y dengue ya sabemos que es el dengue virus. Entonces, seguimos. La 21, la confirmación del diagnóstico de septicemia se hace mediante. La gente está activa, la gente está activa. Entonces, para yo confirmar que hay microorganismos dentro de mi sangre, pues yo tengo que cultivarlos para el diagnóstico confirmatorio. Entonces, por tal razón que el cultivo de sangre o líquido cefalorraquídeo, pues es la respuesta correcta. Los demás son muy inespecíficos. La retinopatía del prematuro es causa de ceguera permanente. Para evitarla debe chequearse al recién nacido de riesgo en el plazo de... Entonces, ustedes saben que esta pregunta es botella, ¿verdad? Hicieron la botella, digan que sí. Digan que sí, no van a sentir solos, digan sí, hicimos la botella. Perfecto, ok, continuamos. O sea, ¿por qué yo digo que es una botella? Aunque tenga una explicación, no nos sirve de nada saber eso. Hay cosas que simplemente hay que saberlas y punto. De que, sabemos que el screening tiene que ser antes de un mes, pues punto. Yo no tengo que saber por qué. Entonces, hay cosas que uno tiene que literalmente saber si se deben almacenar o no, porque la cantidad de información que uno tiene que almacenar es demasiado. Y aprenderme el por qué, lo de un mes, no es muy ergonómico, digamos. Seguimos. El trastorno metabólico más frecuente en el recién nacido macrosómico es, si tenemos a un feto con una madre que tiene diabetes, si tiene diabetes, pues tiene resistencia a la insulina, quiere decir que hay más insulina, y si hay más insulina, además en el niño se produce más insulina porque está hiperglicémico el niño y ocurre hipertrofia de los islotes de Langerhans. Esos islotes hipertrofiados, cuando el niño sale de la madre y ya no se encuentra en ese estado de hiperglucemia, pues lo que va a hacer toda esa insulina que está produciendo es chuparse la glucosa rápidamente y por tanto provocar una hipoglucemia. Bien, entonces espero que se haya entendido esa partecita. Seguimos, el cefalohematoma es la hemorragia producida. Por definición, según Nelson, sabemos eh, que respeta el periósteo. Y eso de que respeta el periósteo, uno podría decir que sería entre el cráneo y la aponeurosis, que esa sería la respuesta, aunque no tenga sentido, que honestamente no tiene sentido, de hecho, nada de sentido. Y la otra opción posible sería detrás de las suturas, que yo podría apostar que ellos quisieron decir detrás de las suturas. Pero esta es una de las preguntas en la que nosotros tenemos que meternos en la cabeza de quien hizo esa pregunta. ¿Bien? Entonces, eh, ¿por qué sería la A? Porque recuerden que el cefalohematoma respeta suturas. Pero decir que respeta las suturas a decir detrás de las suturas no es, ustedes entienden, como que no significa lo mismo. Entonces seguimos. ¿La falta de cuál de las siguientes sustancias produce colapso pulmonar en recién nacido? Si no tenemos surfactante, se colapsan los alveolos. Por tanto, esa es la respuesta. ¿Y qué es lo que se le da para evitar eso? En el caso de un prematuro, se le da esteroides. ¿Antes o después de que nazca? Se le da antes. ¿Cuánto tiempo sería lo ideal antes de que nazca? No. Me refiero a que se supone que si yo tengo la amenaza de parto pretérmino, no tengo mucho tiempo para darle esos esteroides, no importa. Exacto, exacto, a las 48 horas principalmente, ¿bien?
por lo menos 48 horas antes de que nazca o tratar de prolongarlo lo más que se pueda. Pero en una amenaza de parto pretérmino es a veces inminente el parto. Entonces, y los fármacos que se usan es la betametasona y dexametasona. Entonces, masculino de 16 años, dominicano, llega a emergencias presentando fiebre alta, dolor de cabeza y manifestaciones de cansancio, leucocitosis, extendido de sangre periférica normal. ¿Cuál sería su diagnóstico de impresión? Si tiene fiebre y tiene dolor de cabeza, y ustedes saben, palabra jerárquica, el dolor de cabeza. ¿Y cómo es ese dolor de cabeza generalmente? Retroorbitario o retroocular. Entonces, eso es, no me importa si, podría decir, y suele pasar en el ENUR. Podría decirme, por ejemplo, tiene escalofríos y usted va a pensar, obviamente, en malaria, ¿verdad? Pero dolor de cabeza está por encima de escalofríos. Eso es como un jueguito. Históricamente en el ENUR, dolor de cabeza retroorbitario tiene jerarquía sobre muchos otros síntomas para el diferencial de fiebre. Seguimos, la insuficiencia respiratoria en el niño produce. Entonces tenemos, obviamente, en su clase de desequilibrio ácido-base, si el niño no respira, el problema es respiratorio, obviamente. Y si no respira, no elimina CO2. Y si no elimina CO2, se une al agua. Y si se une al agua, forma el ácido carbónico. Y si forma el ácido carbónico, va a liberar hidrogeniones. Y muchos hidrogeniones es acidosis. Pues de esa forma sabemos la respuesta. La complicación más frecuente de la osteomielitis en el niño es, miren, esta pregunta, honestamente, yo no sé cuál es la respuesta. Podría ser septicemia, podría ser fractura patológica. No sé qué ellos quisieron decir porque las literaturas, a menos que ustedes la hayan encontrado, si la han encontrado, pues ustedes me lo dicen. Pero, pero, ¿qué sería más frecuente? ¿Que se rompa el hueso o que haya septicemia? Sería septicemia porque la osteomielitis es dentro de la médula, hay sangre, por tanto, sería septicemia, pero eso es tratando de interpretar la mente de quien hizo eso. Entonces, la leche materna contiene gran cantidad de componentes inmunológicos que confirman su función protectora contra. La respuesta más completa suele ser la respuesta correcta. Por tanto, la respuesta es bacteria, parásito, todo. Bien, seguimos. El siguiente cuadro clínico es característico de tétanos. Entonces, tenemos rigidez y espasmo muscular, pues eso es exactamente lo que sucede en tétanos. ¿Y cuál es el agente causal? El Clostridium tetani, ¿verdad que sí? El Clostridium tetani, el perfringens es el que causa, ¿qué causa el perfringens? No, 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 es el Clostridium botulinum. El Clostridium botulinum, exacto, la gangrena gaseosa. La colitis pseudomembranosa lo produce el Clostridium difficile. Y el tetani, pues, es el Clostridium tetani. El botulinum es lo que causa el botulismo. Seguimos. ¿Cuál de las siguientes infestaciones se manifiesta con diarrea, sangre, dolor abdominal, pérdida desde que tenemos esta palabra jerárquica que es prolapso rectal? Ya no pensemos más. Eso se asocia a tricomoniasis, perdón, a trishuriasis. Bien, tricuris triquiura es lo que causa o lo que se encuentra asociado al prolapso. Seguimos. El antídoto específico para el tratamiento de la intoxicación por órganos fosforados es. ¿Qué dicen estos científicos? Tenemos atropina. ¿Qué es la atropina? ¿Qué es la atropina en poca palabra?
Es un antagonista de la acetilcolina. En otras palabras, es un parasimpático antagonista o un anticolinérgico. Los órganos fosforados, recuerden que lo que hacen es inhibir la fosfodiesterasa, y, perdón, la acetilcolinesterasa, perdón. Y la acetilcolinesterasa lo que hace es que degrada la acetilcolina. Y si tú degradas la acetilcolina, estás eh, digamos, terminando la acción del sistema parasimpático o la acción de la acetilcolina. Si tú inhibes a quien destruye la acetilcolina, tú vas a tener más acetilcolina disponible. Y si tienes más acetilcolina disponible, tienes más efectos colinérgicos o efectos de la acetilcolina. Por tanto, si yo te doy atropina, que es antagonista de la acetilcolina, estoy contrarrestando esa disponibilidad de más de acetilcolina. No sé si se entendió esa parte. Los órganos fosforados son parasimpático-miméticos en cierto punto porque mantienen la acción parasimpática. Se va a provocar miosis, salivación excesiva, aumento del peristaltismo y todo eso. Y disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, si tú le das un antagonista del parasimpático, como la atropina, estás eh, contrarrestando esa acción de los órganos fosforados. Entonces, espero se haya entendido. Seguimos, la frecuencia cardíaca de un neonato al momento del nacimiento, pregunta muy importante porque suele repetirse. Todo el mundo sabe que es entre 120 y 160. No se equivoquen con eso. El déficit de vitamina A puede producir en los niños. Ya también se repite bastante déficit de vitamina A. Lo que tiene mayor jerarquía, pues son las lesiones oculares. Pero recuerden que también puede producir seroftalmia, puede producir resequedad de mucosas. Entonces, seguimos. En la atención inmediata de recién nacido, la valoración de APGAR se realiza claro, en los primeros 1 a 5 minutos después del nacimiento y luego se repite cada 5 minutos. Entonces, o sea, eso son cosas ahí para guardar en la mente y punto. No hay que hacer ciencia con eso. Seguimos a gente infeccioso que puede infectar al feto en la primera etapa del embarazo. Puede producir daño a nivel de ojos, oídos y sistema nervioso central con calcificaciones intracraneales. Aquí hay como un error técnico en la pregunta 36. Déjame anotar eso. Dame un segundo, por favor. Un segundito. Entonces, la respuesta, ¿qué te dicen que la respuesta la C? Ustedes dicen la C y alguien dijo ahí, ¿qué fue lo que dijo? No vi lo que dijo. Entonces, hay varias razones por las cuales la respuesta es la A. Primero, afecta en la primera etapa del embarazo. El virus de la rubeola es un virus placentotropo que afecta las primeras etapas del embarazo. Y al igual que la toxo, causa calcificaciones. Pero hay una triada de rubeola. ¿Cómo es que se llama la triada? Acuérdenme, por favor. La triada de Greg. ¿Y esa triada de Greg qué es lo que causa? Causa cataratas, que se traduce como ceguera, causa problemas del corazón y causa también sordera. Entonces, se puede asociar también a calcificaciones intracraneales, pero no pertenece a la tríada de Greg. Pero aún así, por todas esas razones, la respuesta es eh, la A. ¿Cuál de las siguientes es la gente causa más frecuente de osteomielitis en niños? No se diga mucho, no se diga mucho, no se diga mucho. Vamos, ustedes saben. Staphylococcus es la causa más frecuente. Bien, a las personas que dicen que en el sistema dice toxoplasmosis, bien, es un sistema, una plataforma que pudo bien haber cometido ese error y no es algo para uno alarmarse. Bien, el punto es por eso precisamente que estamos discutiendo, para en caso de que encontremos cualquier error, pues poder corregirlo. Bien, entonces, sabemos y por todas las razones que expliqué, que la respuesta es rubeola.
Entonces, seguimos, niño de 10 años de edad viene a emergencia presentando fiebre de 39,5 grados, cefalea, ictericia, mialgia. Aquí hay dos palabras. Mialgia tiene jerarquía, ¿bien? Porque cada vez que hablan de mialgia, mialgia siempre se refieren a eso de los miembros inferiores y así. Por tanto, la respuesta es leptospirosis. En esa leptospirosis, obviamente, la ictericia, recuerde que la leptospirosis causa daño renal, daño hepático, eh, y por tanto va a presentar todo eso. Y es parte del síndrome febril. Entonces, seguimos. Ustedes saben que es el síndrome de Reye, la meningococcemia, hepatitis A, todos son síndromes febriles. Todos son síndromes febriles. El síndrome de Reye, para yo saber o para seleccionar esa pregunta, tengo que hablar de un niño con gripe que se le medicó con aspirina. Si hablo de meningococcemia, pues recuerden que aparecen las equimosis y aparecen las petequias y todo eso, meningitis y cosas así. Por tanto, no puedo pensar en meningococcemia. Y hepatitis A, obviamente, va a tener ictericia y va a tener dolor abdominal. Por tanto, no puedo pensar solamente en hepatitis A. Seguimos, un recién nacido que pesa 2.300 gramos, talla 51, perímetro cefálico 34, con características de 37 semanas, considerando el diagnóstico de el niño está normal. Entonces, aunque pareciera algo para yo prestar la atención, tiene todos los parámetros normales. Por la respuesta es recién nacido a término, porque está en la 37 semana, adecuado para la edad gestacional. Bien, y tiene un peso de 2.300. Y recuerden que de 2.000 a 2.500 es normal. Entonces, seguimos. Espérense. Eh, no, no, es verdad. Usted tiene razón. Usted tiene razón. Es pequeño para edad gestacional porque 2.500 es el peso normal. Por debajo de 2.500 es pequeño para la edad gestacional. Así que, errorcito mío. Veo, usted está en activo. Eso era para ver si usted estaba en activo. Muy bien, muy bien. Entonces, continuamos. El diagnóstico definitivo de la tuberculosis se hace por todo diagnóstico de un microorganismo se hace con cultivo, ¿bien? O aislamiento del microorganismo, que es lo mismo. Así que, ojo con eso, cultivo. Si yo le pongo a ustedes el diagnóstico para tuberculosis entre el aislamiento del Mycobacterium y la tinción de Seals-Nielsen, ¿cuál ustedes dirían que sería la respuesta? El aislamiento, eso es simplemente lo definitivo. Entonces, esa tinción específica ácido alcohol resistente para micobacterias solamente identifica micobacterias, pero no el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, la rotura de membranas antes de completarse la dilatación se llama. Eso es precoz. Antes de que termine la dilatación es precoz. Antes del inicio del trabajo de parto es prematuro. Justo cuando termina la dilatación es tempestiva y después de que el niño sale del expulsivo es tardío. Los fetos macrosómicos se relacionan generalmente con macrosómicos. Ya habíamos dicho que en diabetes gestacional lo de la hipertrofia, si tú metes mucha glucosa en, en la célula del niño, pues va a ser un gordito, por lo tanto va a ser macrosómico. Sigamos, ¿cuál de las siguientes signos se interpreta como sufrimiento fetal? Esta pregunta tiene dos respuestas. Yo no sé cuál ellos quisieron poner, honestamente, porque la disminución del pH del cuero cabelludo es, eh, o podríamos decir que no es un signo, es más bien ¿cómo se dice eso? Eh, Ay, mamacita, ¿cómo se dice? O sea, se interpreta como sufrimiento, más no es un signo. Algo que sí podemos ver podría ser lo de los dips variables, pero bueno, honestamente, la respuesta que tiene jerarquía es dips variable, ¿bien? Pero
La disminución del cuero cabelludo se interpreta como sufrimiento fetal y es algo objetivo. Por tanto, es un signo. Pero bueno, DIP1 sí, exacto, Giselle. Entonces continuamos. Pruebas de laboratorio pruebas de laboratorio de rutina para el seguimiento del embarazo normal en pacientes sanas. Pues todo lo que te le manda a hacer. No lo voy a hacer un test de anticuerpos porque no estoy sospechando nada malo de esa paciente, por tanto yo lo hago normal. Ustedes dicen la D, orina, hemograma, glicemia, tipificación, BDRL y HIV. Muy bien. La anemia adquirida durante el embarazo es mayormente debida a siempre la primera causa de anemia, la causa más frecuente, es deficiencia de hierro, ya sea por aumento del consumo, aumento de la demanda, la pérdida crónica, siempre es deficiencia de hierro. Entonces se denomina parto postérmino. Si sabemos lo que es un parto a término, pues ya podemos entender que después de las 42 semanas es lo que se le dice a un parto postérmino. Porque de la 37 a la 42 es un parto normal o a término. ¿Cuál de los siguientes medicamentos se administra a la madre para acelerar la maduración pulmonar del feto? Ya eso lo hemos hablado anteriormente, por tanto, no nos vamos a mortificar con eso. Respuesta: corticosteroides. ¿Cuál de las siguientes hormonas tiene mayor importancia para el diagnóstico de embarazo? Claramente, lo primero que uno busque en la prueba de embarazo es la prueba de la gonadotropina coriónica humana, la beta-HCG, y eso es lo que me va a decir si está o no embarazada. La parte del feto que se ofrece al estrecho superior y que es capaz de desarrollar el trabajo de parto, la parte del polo fetal que se presenta en el canal, es la presentación. Muy importante que se aprenda la estática fetal, que es situación, que es la relación entre el eje materno y el eje fetal, que es la posición, que es la relación que tiene el dorso del cilindro fetal con el abdomen de la madre. Así que, y el punto económico, pues es el nivel en donde se encuentra la presentación. Entonces, ¿cuál de los siguientes microorganismos puede producir lesión de la mucosa de la trompa? La 50 también tiene un problema ahí de escritura. Entonces, lesión de la trompa, pues las que provocan eso es Neisseria gonorrea y Clamidia trachomatis, ¿bien? Entonces, esos son los que pueden producir el hidrosalpinx, el piosalpinx, EPI y todo eso. Bien, ¿en cuál de los siguientes casos no debe aplicarse citobrush o cepillo en la toma de Papa Nicolau? ¿Qué dice el pueblo? Pues no lo puedo meter un cepillito, va y rompo la membrana, va y la infecto o lo que sea, yo no lo voy a meter en un cepillito porque se supone que yo estoy para que, o sea, el cepillito es para que llegue a la zona de transición, tengo que introducirlo en el canal cervical, por tanto, me volé a la 51. Oh, pues, ¿qué es lo que me pasa? Ok, pues ustedes saben que la respuesta es en pacientes embarazados. Bien, la 51, para el estudio de embarazo ectópico no roto, la prueba más útil es la ultrasonografía. Bien, es el importantísimo. Lo más rápido, costo efectivo y también sensible, muy sensible. Seguimos, si una biopsia del día 23 del ciclo reporta endometrio proliferativo, fisiología me dice que una hormona que es mitogénica es claramente el estrógeno. Por tanto, el epitelio o el endometrio proliferativo es bajo efecto estrogénico. El tratamiento recomendado a una señora de 48 años de edad y familia completa con mioma grande es, si ya tiene deseos genéticos cumplidos, ya no me sirve de nada ese útero. Por tanto, histerectomía total para que no vuelva a aparecer ese problema. La infección urinaria en la paciente embarazada puede ser causa de... Pues claro,
Pues claro, pues claro, pues claro, parto prematuro. Miren, aquí hay dos opciones que se contradicen y generalmente cuando hay dos opciones que se contradicen, una de ellas es la correcta, generalmente, ¿eh? No es que siempre... Y luego de que tú ves una que no tiene sentido, pues la otra eh, es lo que te va a responder. Una infección no me va a predisponer a durar más tiempo embarazada. Seguimos. La terapia sustitutiva hormonal en la menopausia debe iniciarse. Claro que sí, siempre después de una mamografía, porque si esa mujer tiene cáncer de mama, bobo en la avenida. Por tanto, la respuesta es la A. ¿Qué patología se sospecha en una paciente en edad fértil con embarazo de 12 semanas, útero blando, mayor altura uterina que la esperada, no movimientos fetales, muchas náuseas y vómitos? Pobrecita, tiene una mola. Entonces, todo eso es porque el crecimiento es mayor. Recuerden la definición de en la corrección dice, miren, pues eso es un error, entonces si dice que es con estrógenos sintéticos. Quizá la interpretación puede fallarnos ahí. Entonces, digno de discutir, pues yo no puedo empezar una terapia sin confirmar que puedo empezar la terapia. Bien, por tanto, si yo veo algún nódulo mamario, tengo que biopsiarlo antes de alimentarlo con estrógenos. Por tanto, la respuesta debe ser la A. Bien, entonces, eso es un error que ya, un error punto, eso se debe arreglar. Entonces, exacto, como dice Anabel, que si ya habla de que se hizo una mamografía, pues ahí sería iniciar con los estrógenos sintéticos. Entonces, recuerden a los que están diciendo que cómo avisamos cuando encontramos errores, que para eso estamos aquí. Bien, para eso estamos aquí. Primero, esto es un examen interpretativo que se puede interpretar de una u otra forma, no hay una respuesta absoluta. Segundo, estamos discutiendo examen por examen y todos los exámenes lo vamos a discutir. Enfocarnos en lo que tiene malo y no aprender de ello es también un error. Por tanto, no estamos probando nuestro conocimiento en este momento y eso nos sirve mucho de aprendizaje, tener el criterio para contradecir una respuesta, ¿bien? Aunque una plataforma lo diga. Por tanto, no se dejen, eh, no se dejen, ¿cómo le digo? No se estresen por eso, no hay necesidad de estresarse. Entonces, y aún así, aunque nosotros digamos con todo nuestro criterio que sí, que es siempre después de una mamografía, cuando viene a ver ese examen, la respuesta era con estrógenos sintéticos, que eso son cosas que pasan en los exámenes. Bien, entonces vamos a continuar. Nos quedamos en la 57, ya sabemos que es un embarazo molar, ya ustedes saben lo que es un embarazo molar, una degeneración hidrópica del trofoblasto, y va a producir muchísima más beta-HCG, va a aumentar el tamaño o la altura uterina y todo eso. Bien, aquí diría, no pone, entonces cuando estoy leyendo que yo que fui. Así es, Oscar. Yo no te voy a discutir eso. Nunca se sabe al 100% cuál respuesta podría ser la más correcta según estos exámenes sin referencia bibliográfica. Totalmente. Recuerda, yo no estoy diciendo cuál es la verdad absoluta en este examen. Yo estoy dando mi punto de vista con el criterio que yo tengo para discutir. Estamos aquí para discutir, no estamos aquí para decirles qué es o qué no es. Bien, eso es lo que estamos haciendo. CTO ni Enur ni nadie tiene la verdad completamente perfecta de las cosas que se están haciendo. Así que por esa misma razón tendemos a cometer más errores de la cuenta porque no tenemos una referencia y también contamos con la arbitrariedad de quienes hacen el examen. Así que espero que nos concentremos en lo que es importante, que es aprender de lo bueno y de lo malo. Bien, que estoy viendo ahí que le están prestando atención a lo que no es importante.
Entonces, seguimos. Una paciente de 30 años con un embarazo de 37 semanas sin contracciones uterinas presenta de manera súbita un dolor moderado a severo a nivel abdominal con hallazgo de impulso rápido, hipotensión arterial, bradicardia y útero hipertónico. Que yo tengo ahí. Que la mujer se está muriendo. Por tanto, la respuesta es un DPPNI. Eh, Recuerden que el útero primero es hipertónico y luego atónico. Bien, eso es importante porque cuando viene a ver, le ponen el caso en donde habla de útero que no se contrae y ahí usted va a pensar en que no puede ser TPPNI porque yo leí que es solamente hipertónico. Bien, seguimos. Recuerden que DPPNI es desprendimiento prematuro de la placenta normalmente inserta o no inserta. Entonces, la clave de la adherencia de las usuarias a los métodos anticonceptivos es la unión como pareja. La consejería es lo más importante. Si uno no le explica cómo utilizar los métodos, no estamos en nada. Entonces, una mujer por debajo de 30 años, la causa más probable de masa palpable en la mama es claramente el tumor más frecuente de la mama, que es el fibroadenoma, el tumor benigno más frecuente de la mama. Entonces, ¿en qué pacientes con hemorragias intestinales la hipotensión sugiere una paciente de sangre del... Esa pregunta que no se entiende bien, que uno tiene que interpretarla, ¿cómo te dicen que es? Te dicen la C, claro, porque más de un 20% de pérdida de sangre, pues me está diciendo que, o sea, esto es lo que quiere decir, como que más de un 20% de la volemia, de pérdida de la volemia, me va a indicar a mí que me va a dar datos de hipotensión. Eso es lo que quiere decir, espero que se haya entendido. Entonces, en un paciente quemado en la unidad de cuidados intensivos con múltiples áreas infectadas por pseudomonas, ¿cuál de los siguientes antibióticos sería la primera elección? Pues obviamente un fármaco antiseudomónico, que es claramente la piperacilina. Los fármacos antiseudomónicos son cosas que tienen que saberse para su vida, ¿eh? A los que les gusta la medicina interna, a los que les gusta la infectología y a los que en algún momento le dicen que alguien tiene pseudomona y le están poniendo eh, eh, amoxi, por ejemplo. Entonces, sabemos que la piperacilina tazobactam se utiliza, es una penicilina que se utiliza para pseudomonas. La secuela más importante de la fiebre reumática y que con mayor frecuencia se encuentra es, no sé por qué dice 19% y 23%, pero la respuesta es estenosis mitral. Simple y llanamente, la estenosis mitral es la secuela más frecuente de la fiebre reumática. Entonces, el síntoma, y si yo les pregunto aquí ya, que por si acaso están cansados, vamos a darle energía a esto, si yo les pregunto, ¿qué soplo cardíaco me produce estenosis mitral? ¿Qué ustedes dicen? Tiren para adelante. Exactamente, es un soplo diastólico. Exactamente, porque al estrecharse esa válvula, la sangre, cuando quiere llenar el ventrículo, va a ser más incómodo y desde que comienza el llenado, pues empieza el soplo. Por eso es solo diastólico. Muy bien. Entonces, el síntoma predominante en la enfermedad por reflujo gastroesofágico es más predominante. Lo que uno más siente es que te quema el pecho, por tanto, pirosis. No. Para la fiebre reumática, clásicamente es estenosis mitral. Bien, eso son uña y mugre. Fiebre reumática, estenosis mitral. Entonces, la metoclopramida es un buen fármaco. Obviamente, la fiebre reumática puede causar insuficiencia, pero lo más frecuente es estenosis. Entonces, la metoclopramida es un buen fármaco para los pacientes con cefalea por reflujo. Sin embargo, el mismo tiene efectos colaterales indeseados. ¿Cuál efecto puede producir a nivel neurológico? Sí, eso se ha hablado mucho de los síntomas extrapiramidales,
que no tienen que ver con los síntomas piramidales porque no se afecta el tracto corticoespinal. Entonces, temblores, rigidez, taquipnea, cosas como random que pueden ocurrir al utilizar ese fármaco, pues eso se le llama el efecto extrapiramidal. Seguimos. ¿Cuál de los siguientes virus responsable de la mayoría de los casos de gastroenteritis aguda no bacteriana en adultos? Muy bien, el norovirus o el norovirus virus es la causa más frecuente de asimismo, gastroenteritis en adultos es norovirus. Bien, y si fueran niños, y en niños es rotavirus. Muy bien. Parásito que se adhiere por vía transcutánea nadando en aguas contaminadas y es endémica del Caribe. Nadando en aguas, nadando en aguas, nadando en aguas. Ustedes saben el caracol ese del cojollo. Pues respuesta es quistosoma. Bien. Entonces, que falta la 67. Ah, pues ¿qué es lo que me pasa? La producción de ácido gástrico ocurre en la siguiente región anatómica del estómago. Ah, y esta pregunta, por eso de que es que mis ojos no ven preguntas insignificantes como esta que no tiene sentido alguno. No podemos elegir, o al menos yo no conozco la respuesta de todo lo que yo he tratado de encontrar del libro y todo eso. Yo no conozco la respuesta a esta pregunta porque no sé qué quiere decir. En el antropíloro no puede haber mayor cantidad, eh, no puede haber porque obviamente es la región que más se enfrenta o que más está en exposición al ácido, por tanto no puedo tener más células que produzcan ácido. Si pudiera elegir una respuesta sería fundus gástrico, porque histológicamente las glándulas fúngicas son las que producen o son las más numerosas en el estómago. Pero el que se sepa la respuesta literal que encontró la, o sea, que encontró literalmente la oración que dice que en el fundus gástrico es anatómicamente no puedo decir eso porque el fundus gástrico no es la región más extensa del estómago. La región más extensa es el cuerpo y ahí no está la respuesta. Entonces, seguimos. Es el agente causal más frecuente en la diarrea del viajero. Eso está facilita, o sea, es diarrea del viajero, es Escherichia coli. No hay más nada que decir. Punto. Si no fuera Escherichia coli, ¿cuál sería? ¿Quién me dice? Ah, míralo ahí lo dice. Otro error. ¿Qué dice? Entre paréntesis, segunda causa, ya sabemos que eso hay que arreglarlo. Ok. Entonces, la respuesta es Escherichia coli. Y en segundo lugar, Shigella, que no es Shigella disentería, ¿eh? Entonces, seguimos. ¿Cuál de las siguientes son las articulaciones más afectadas en la fiebre reumática? Los libros simplemente dicen que la primera palabra que menciona, ¿cuál es? Codos. No es codo que dice de primero. Oye, que no he bajado. Ah, rodillas. Dice así mismo, las articulaciones que más se afectan en la fiebre reumática son las rodillas, codos, muñecas y tobillos. Y uno asume entonces que rodillas, como se menciona de primero, es la respuesta correcta. Seguimos. El raquitismo es producido por déficit de cuál de las siguientes vitaminas. ¿Verdad que sí? Raquitismo. Porque la vitamina A produce ceguera, la vitamina C escorbuto y del complejo B, como eh, puede ser Wernicke-Korsakoff, puede ser beriberi, dependiendo del tipo de vitamina B que está en déficit. Entonces, 2 días después de ingerir una lata de habichuelas, hay veces que ya estamos por la 72, por lo cual nuestro cerebro está en modo ahorro de ATP. Y cuando yo, por ejemplo, estoy en modo ahorro de ATP, desde que yo encuentro la palabra clave, ya yo generalmente digo que ya yo sé lo que es, pues déjame seguir leyendo. Lata de habichuela, la única cosa que a mí me enseñan que lata de habichuela es Clostridium botulinum. Entonces sigo leyendo la pregunta.
Un paciente llega a la emergencia con trastornos visuales, esto lo provoca la dificultad para deglutir, o sea, botulinum es problema, eh, eh, problema muscular, bien, problema para la contracción muscular. Por tanto, la respuesta es Clostridium botulinum, bien. Entonces, si seguimos en modo ahorro, vamos a ver si usted está en modo ahorro. Masculino, 42 años, fumador, gerente, acude a consulta presentando dolor intenso en la extremidad inferior derecha de 3 horas de evolución, luce ansioso, intranquilo. Si estamos hablando de extremidad inferior, dolor intenso y súbito, intranquilo con signos vitales estables, ritmo cardíaco irregular, no soplos, tiene un ritmo cardíaco irregular. Vamos a decir que tiene una FA, por ejemplo, no soplos, pulmones claros y abdomen sin alteraciones, la extremidad inferior derecha, luce pálida, pues ya sabemos que es una embolia arterial. Si está pálida y fría es porque no llega sangre con calor. Por tanto, se tapó, se tapó el vaso. Y al taparse la arteria, esas son las características de una embolia arterial con un antecedente de una FA que produce un trombo. Bien, entonces, Eh, luego de 3 semanas con una antibioterapia de amplio espectro por haber presentado un cuadro de sepsis, la paciente desarrolla diarrea masiva. Tengo sepsis, tengo diarrea masiva, maloliente con estrías de sangre, pues ya estamos hablando de una gastroenteritis. Entonces, esa gastroenteritis, ¿por quién sería? Ustedes dicen, ah, claro que sí. Muy bien por ustedes que vieron otra palabra clave, la más clave, que es antibioterapia. Recuerden que la causa más frecuente, o sea, que la historia de un paciente que se expuso a antibióticos que destruyen la microbiota normal del paciente, pues lo predispone a que le dé colitis pseudomembranosa por Clostridium difícil. ¿Cuál es el tratamiento para eso? Vancomicina. Muy bien. Entonces, paciente femenina de 17 años llega a la emergencia somnolienta y letárgica por haber ingerido benzodiazepinas. ¿Cuál sería el antídoto para este caso? Pues el flumacenilo se utiliza para las benzodiazepinas. La naloxona, ¿para qué se utiliza? Para opiáceos. La protamina, ¿para qué se utiliza? Para la heparina. Y la renina, ¿para qué se utiliza? Y la renina no es un antídoto, exacto. Entonces seguimos. ¿Cuál de las siguientes es la causa más frecuente de muerte súbita en atletas jóvenes? Pues aquí tenemos la miocardiopatía hipertrófica. O sea, eso es tener mala suerte. Que por tú ejercitarte, te mueras. Por tú llevar una vida saludable, te mueras. Eso es triste. Pero bueno, eso es así. La miocardiopatía hipertrófica es la causa más frecuente de muerte súbita en jóvenes atletas. Entonces seguimos. Paciente que llega a emergencia con convulsiones tónico-clónicas generalizadas con relajación de esfínteres y cialorrea. ¿Cuál es el diagnóstico? Eh, el sistema dice, pues vamos a anotarlo. La respuesta sería epilepsia, ¿eh? ¿Por qué? O sería la B o sería la D. Y yo me voy más por la D. Y vamos a aprender algo con respecto al ENUR. ¿Qué carajos es la crisis de conversión? La crisis de conversión no existe en el diccionario médico. Y si ese grandioso, ilustre médico quiso escribir convulsión en vez de conversión, ¿qué ustedes me dirían?
Muy bien, Eric Rodríguez. Seguro que quiso, y eso así aparece, si usted busca los exámenes de antes, va a aparecer crisis de compresión. Entonces uno diría, bueno, y créanme que ha pasado en los exámenes recientes. Ellos quisieron decir algo, pero no lo redactaron como tal. Eso no se revisa y simplemente se mandó esa como la respuesta. Recuerden que epilepsia, para diagnosticar epilepsia, uno tiene que tener una historia del paciente. Pero si tú vienes con una convulsión, yo no puedo decir que es epilepsia, porque hay criterios para decir que es epilepsia. No sé si se entiende, ¿eh? Entonces, desde Diosito, sería la respuesta, pero esto es otra pregunta que no vamos a crucificar a la plataforma por poner epilepsia o convulsiones febriles, porque una de esas tres podría ser la respuesta. Yo me voy ahora porque en un pasado, honestamente, yo ni siquiera había visto que eso podría haber sido un error. Bien, así que estamos aquí para discutir, no para crucificar a nadie. Entonces, creo que dice esta vez que aquí viene. Espérate que no puedo leer, no puedo leer. Alguien dijo algo, ¿qué fue lo que dijo? Oh, papá Dios. Trastorno por compresión es una condición en la que las personas experimentan síntomas que no tienen explicación física. Estos puede incluir síntomas como debilidad. Está bien, en Google te puede aparecer cualquier cosa, pero yo creo que nadie pensaría en poner esa opción si no fue una confusión. Pero cualquier cosa puede pasar. No estoy en la mente de la persona que lo hizo. Si hay un error así, corrijo, me imaginaron un error. Pero en fin, pero en fin. La respuesta sería de si imaginamos que esa persona cometió un error y más adelante en los próximos exámenes vamos a ver ese tipo de error, pero sinceramente eso es algo que ya es criterio suyo. Yo no puedo mandarlos a ustedes a poner algo que no tiene sentido. Bien, por ejemplo, yo tomé el examen en 2022 y a mí, desde que yo vi una pregunta que decía la de la triada de Cushing, yo no me puse a hacer ciencia de que, ay, ahí dice síndrome, esa no puede ser la respuesta. Yo vi Cushing y yo sé que eso es lo que yo quería que pusiera. Pero eso es algo que uno desarrolla a medida del tiempo. Tenemos tiempo para desarrollar ese tipo de criterio personal, que yo no quiero que ustedes adopten de mí. Yo creo que ustedes lo desarrollen por ustedes y para ustedes. Así que no me culpen en caso de que le haya servido o no. Entonces, para confirmar el diagnóstico de meningitis bacteriana, se debe hacer exactos. Para saber qué es bacteriana, yo hago una punción lumbar. Para saber el microorganismo, yo hago un cultivo. Bien, tenemos que pagar este errores ortográficos con nuestra carrera. Eso es así, chicos. Lastimosamente. Seguimos. Los antecedentes de poliuria, polidipsia, polifagia, las 3P, es claramente diabetes mellitus. Por tanto, no hay que hablar mucho de eso. Usted se lee su fisiopatología y cumple. ¿Cuál de las siguientes es la enzima sérica más específica en la lesión del miocardio? ¿Cuál sería, chicos? Sería esa, en verdad, la CPKMB. ¿Cuál es ¿cómo se le dice? El marcador más específico para lesión del miocardio. La troponina E. Muy bien, muy bien. Entonces seguimos. Las lesiones de mama, o sea, la CPKMB sí es una enzima que es específica para la lesión del miocardio, pero lo que uno busca primero es la troponina, para saber si hay infarto. Entonces seguimos. Las lesiones de mama afectan más frecuentemente el cuadrante, algo botellístico, pero sabemos que el superoexterno es el más extenso, pero es algo botellístico. Entonces, seguimos. Es una anomalía congénita en la cual dos o más dedos están unidos por una membrana. Eso se le llama sindactilia. No, de antrax de mano, eso pareciera como de que nací con los dedos pegados. Déjame buscar en Google cáncer de cáncer de dedo.
A eso me sonó ese Antrax de la mano. Entonces seguimos. No puede ser polidactilia porque esos son dedos supernumerarios. Bien. Y paroniquia, pues algo, es algún problema de la uña. Entonces seguimos. Es un acúmulo de líquido mucinoso en saco de paredes muy finas unido a una articulación en un tendón. Pues simple y llanamente, hey, ¿por dónde voy? Es un quiste sinovial porque está relacionado a una articulación. Bien. Entonces, no puede ser quiste dermoide, te tienen que buscar qué es eso. O sea, si ustedes ven esos términos y dicen, yo sé lo que es un quiste dermoide, no, me paro, voy a Google y busco qué es un quiste dermoide. Bien, no sé lo que es un quiste braquial, me paro, voy a Google y lo busco. Entonces, nunca, o sea, no llenen el examen para embotellarse la respuesta. Llenen el examen para acomodar su cerebro, aprender cosas nuevas, porque esto no de esto ahora mismo no depende de su futuro, pero en el examen sí. Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí es llenando la base de datos. Es la hernia que se introduce por el conducto inguinal en el hombre, desciende hasta el escroto y es de origen congénito. Esa es la hernia más frecuente, que es la hernia inguinal. Ay, ¿dónde voy? Es la hernia inguinal indirecta. Bien, la hernia inguinal indirecta. Continuo. Es un nevo que se caracteriza porque comúnmente tiene pelo y es benigno. Entonces, esa pregunta, el que la haya encontrado de verdad, claro que sí, eso es, uno podría hacer ciencia, porque mientras más profundo, más propenso a que desarrolle pelos, pero eso no quiere decir que los demás nevos no produzcan pelo. Bien, así que no sé si entendieron lo que acabo de decir, pero los otros nevos pueden producir pelos sin tener que ser totalmente intradérmicos. Continuamos. La producción de ácido gástrico ocurre en la siguiente región anatómica del estómago. Esa pregunta creo que se repitió y ya entendimos lo que quisimos decir con respecto, pero si hablamos de región anatómica no sería fondo gástrico. Pero bueno, ¿cuál de estos neumotórax es el más peligroso y grave? Pues el neumotórax a tensión te colapsa el pulmón y te puede dar un cor pulmonar agudo y te puede joder. Entonces seguimos. Es la complicación pulmonar más frecuente en pacientes operados. Estos son muy sensibles al dolor, con faja muy apretada y tienen sensación de moco en la garganta. Ya sabemos que lo primero que debemos pensar en un paciente con fiebre o dificultad postoperatoria las primeras 24 horas es atelectasia. ¿Bien? Entonces, es la tiroiditis más frecuente, es autoinmune, se manifiesta por hipotiroidismo. Bien, ya sabemos que si es una tiroiditis, aquí tenemos la tiroiditis de Decker-Vein. Un segundito. Y la 89. Ok. Entonces, ¿qué yo acabo de decir? ¿O qué es lo que me pasa? Escúcheme, señora, que estoy de servicio. Y el que está de servicio no piensa. Entonces, no es tiroiditis de Decker-Vein, es tiroiditis de Hashimoto, ¿eh? Tiroiditis de Hashimoto es la tiroiditis más frecuente en el mundo. La tiroiditis de Hashimoto, ¿ven? Y la de Decker-Vein es bacteriana. Y cuando hablamos de Riedel, es la leñosa, o sea, por fibrosis, y la supurativa aguda, si es la misma bacteriana. Entonces, seguimos, es el drenaje linfático principal de las mamas. Tenemos aquí los ganglios axilares, claro que sí. No hay nada que decir, eso es botellístico. Es la complicación de las úlceras pépticas que produce abdomen agudo. Si produce abdomen agudo es porque hay peritonitis, y si hay peritonitis es porque hay algo irritando el peritoneo. Por tanto, la perforación que produce la liberación del ácido gástrico en la cavidad, pues va a producir peritonitis.
Seguimos, es la causa más frecuente que puede producir obstrucción del intestino delgado. Pues lo más frecuente es bridas y adherencias. Por tanto, si estamos hablando de alguien que se ha hecho alguna cirugía, pero si no se ha hecho alguna cirugía, pues, ¿cuál sería la respuesta? Dígame. Hernias, exacto. La hernia sería la respuesta. Bridas de adherencia en paciente posquirúrgico, pero aquí no podemos hacer ciencia. No podemos decir, ay, ellos no dijeron que es un paciente que ha tenido cirugías. No, no, no. Independientemente de bridas de adherencia, porque hay muchos pacientes que se operan, es la causa más frecuente de obstrucción del intestino delgado. Bien, así que no hagan ciencia. Y si es en niños, si es en niños, pues estamos hablando de invaginación. Bien, y si es del intestino grueso, estamos hablando de un cáncer. Entonces, seguimos. Es la manifestación clínica más frecuente en los pacientes con divertículo de Meckel. Perdón, si es en niño no es invaginación. Si es en niño, estamos hablando de la enfermedad de Hirschsprung. Esa es la cosa más frecuente. Entonces, eh, ¿dónde me quedé? La manifestación clínica más frecuente de divertículo de Meckel es la hemorragia producida por la diverticulitis de Meckel, que va a producir esa manifestación. Bien, entonces, recuerden, diverticulitis es la complicación más frecuente y la hemorragia es la manifestación de la diverticulitis. Seguimos, los pólipos del colon y recto se sitúan con mayor frecuencia en otra pregunta de asociación, que es colon sigmoide y punto. Eso es lo que usted tiene que saberse. Seguimos la fisiopatología de la apendicitis, en la cual hay ulceración de la mucosa y submucosa, obstrucción de los vasos linfáticos y venosos. Corresponde a la segunda etapa de la apendicitis, que es la supurativa. Y la primera, ¿cómo se llama? La focal aguda o catarral. La tercera, ¿cuál es? La gangrenosa, en donde también se ocluye los vasos arteriales. Y la última es la perforada, en donde la debilidad de la pared permite la perforación. Entonces, paciente femenina de 72 años presenta dolor abdominal tipo cólico y constipación de 4 días de evolución, distensión abdominal, asimétrica, nunca ha sido operada, presenta imagen radiográfica con niveles hidroaéreos en escalera. ¿Cuál es su impresión diagnóstica? Si tiene niveles hidroaéreos, pues obviamente estamos hablando de obstrucción intestinal. Y si tiene una obstrucción intestinal, lo más frecuente luego del cáncer es el vólvulo. Bien, muy bien. Entonces, continuamos. La causa principal de pancreatitis es, claro está, la enfermedad de vías biliares. Claro está que la enfermedad de vía biliar, la litiasis biliar, es la causa más frecuente de pancreatitis por obstrucción del conducto pancreático. Entonces, y la segunda causa es el alcohol. Es el método diagnóstico más utilizado y confiado para las lesiones de esófago, estómago y duodeno. Entonces, claro que sí, cualquier síntoma que me diga que hay un problema de esos tres órganos, pues lo que yo voy a utilizar o lo que me ayuda a confirmar el diagnóstico es una endoscopia. Bien, seguimos. Método diagnóstico más utilizado para la enfermedad de la vesícula biliar. El más utilizado, confiable, sensible, es claramente la sonografía. Un paciente que tiene un problema de la vesícula biliar y se diagnostica por ecografía, no hay que hacerle otro estudio. Ya se sabe lo que hay que hacer. Y una quemadura con ausencia de dolor y llenado capilar ausente tiene una clasificación de ¿qué? Obviamente de tercer grado, porque ahí se pierde los anexos de la piel. Entonces,
hemos finalizado con el examen 2012 con muchas controversias, errores que hay que simplemente corregirlos, pero que aprendimos de ellos. Y si tienen alguna pregunta, este es the moment. La pregunta 84 la de las hernias. En la clase de cirugía nos confundimos porque se dijo que la más frecuente es la hernia directa que sucede en adultos y la indirecta es congénita. Miren, eso es algo que se ha discutido tantas veces, demasiadas veces. Yo particularmente no encontré ni en Schwartz ni en Sabingston que la hernia inguinal directa es lo más frecuente en ancianos. Yo no lo encontré. Si usted lo encontró, usted lo manda y todos lo vemos. Si dice textualmente la hernia directa es más frecuente en ancianos, pues usted tiene razón. Y el libro es el que tiene razón. No soy yo, no es nadie, es el libro que tiene razón. O también suele ocurrir que hay conocimientos que se pasan de generación a generación, que se dice eso es así y punto, que los libros no lo constatan o un libro muy viejo que ya no existe lo dijo y de ahí se empezó a pasar de generación a generación y nosotros nos quedamos con ese conocimiento. Eso ha pasado mucho con muchas cosas. Eh, que podría bien ser eso, y por eso los cirujanos, que como yo no soy cirujano y a mí no me enseñaron eso, pues quizá esa sea la razón. Entonces hay muchas cosas, hay muchas cosas. Yo simplemente, cuando ocurre ese tipo de controversias, yo trato de buscarlo en el libro. Si el libro no me ayuda, pues no tengo opción. O pongo lo que todo el mundo pone por, por costumbre, o pongo lo que debe ser, que es la hernia indirecta. La hernia indirecta, independientemente de todo, es la hernia más frecuente y punto, porque esa es la que más se diagnostica. Entonces, hasta que yo no encuentre un libro que me diga, literalmente, en adulto, mayores, es la directa, yo no puedo poner la directa. ¿Se entiende lo que yo quiero decir? Les repito, nosotros estamos discutiendo estos exámenes para desarrollar el criterio propio de cada uno. Yo no los estoy mandando a hacer una cosa u otra. Y tomando en cuenta las contradicciones o confusiones o controversias que pueden haber en muchos exámenes en uno, yo no puedo decirle a ustedes qué poner. Usted está desarrollando un criterio para usted enfrentarse a su examen. Bien, ¿alguna otra pregunta? Dice la 86 está repetida en este examen. Pues qué pena. Por favor, corrija otra vez la 95-96 que se frizó. Yo te voy a enseñar las respuestas. 95 y 96. La fase supurativa aguda es cuando se ocluyen los vasos venosos. La focal aguda o catarral es cuando se obstruyen los linfáticos. La gangrenosa cuando se obstruyen las arterias y la perforada por debilidad de la pared. Y la 96, válvula intestinal, es la causa más frecuente de obstrucción luego del cáncer en pacientes que no se han operado. Entonces, otra pregunta que tengan aquí. No tienen más preguntas. Si no tienen más preguntas. Si no tienen más preguntas, chicos, espero que a todos los que han participado en esta reunión, que hayan entendido cuál es el objetivo de estos simulacros, cuál es el objetivo de los exámenes, de esta actividad. Es un consejo que le voy a dar tanto para sus exámenes como para su vida. Nosotros solemos criticar, yo mismo critico muchísimo y a veces me desconcentro de lo importante que es aprender tanto de lo malo como de lo bueno. No es bueno uno empezar a despotricar algo sin entender la razón. Y aunque usted tenga la razón para despotricar algo, no vale la pena ni es necesario hacerlo. Usted aprende de eso, da un consejo, una sugerencia y ahí todo el mundo aprende. Bien, entonces, si usted va a corregir algo, hágalo de forma decente, que usted no sabe con qué se va a encontrar en un futuro. Bien, y usted no sabe a qué se está exponiendo cuando hace eso. Y mientras más humilde usted, más lejos llega. Así que espero que
que nada, ustedes saben que estamos a la orden y estamos pendientes siempre de cualquier sugerencia, duda, queja, opinión que tenga para aprender no solo ustedes, también nosotros. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Nos vemos el año que viene, dígase, en el ENU 2013. Bye bye.